Hoy vamos a hablar de las cuestiones relativas a la denuncia. Cuando una persona se anima, toma fuerza, toma coraje y decide ir a denunciar, ya sea a una comisaría, a una unidad judicial, a alguna institución privada, pública, todo va a depender de la legislación, de donde vivamos, ¿sí? Y en esta oportunidad me parece importante dejar en claro cuáles son, a mi criterio, tips, sugerencias al momento de denunciar y tips y sugerencias al momento de relatar lo que quiero denunciar. Serían como dos instancias, si bien en un mismo acto, pero diferenciadas. Primero, acá tengo mi machete, que es mi ebook, que ya se los voy a mostrar. Tomo entonces la iniciativa, después, por lo general, después de mucho pensar o después de un hecho muy extremo, nos animamos a denunciar. Lamentablemente, ¿sí? Lo ideal es, ante el primer hecho de violencia familiar o violencia de género o abuso, ante ese primer hecho, ir a denunciar. En la generalidad de los casos, no sucede, ¿sí? Pero bueno, si vamos a denunciar, lo primero que suelo sugerir es ir acompañados de alguien de confianza, no necesariamente puede ser un profesional del derecho, si bien puedo ir, por supuesto, con un abogado o con una abogada, puedo ir con una amiga, con un amigo, con alguien de alguna institución, de alguna ONG o fundación, ¿sí? Para acompañarme. Bien, esto puede parecer algo mínimo, pero siempre si puedo llevar agua, caramelos, algo salado. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo al principio? Porque algunas veces suele bajarse la tensión o subir, llevar la medicación también es una sugerencia. El estado de ansiedad, de nervios, cuando solemos tener al momento de hacer una denuncia, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también que podemos hablar de esperas, de largas esperas, si vamos de noche, por lo general hay horarios o días donde las comisarías o los lugares donde receptan las denuncias están llenas de gente y hay que esperar horas. Bueno, ese tip de llevar algo para hidratarme, para sentir que si tengo alguna necesidad la puedo cubrir en el acto. Relatar, ¿sí? Relatar con la mayor tranquilidad posible todo lo sucedido. Eso ya lo vamos a ampliar más adelante. Si tengo mucho temor por mi integridad física, lo tengo que dejar asentado en la denuncia, ¿sí? Antes de firmar, antes de firmar y de retirarme una vez hecha la denuncia, leerla completamente, tranquila y firmarla, por supuesto, y solicitar una copia. Cerciorarme que los datos que proporcione a quien me tomó la denuncia sean correctos. Principalmente lo relacionado a la dirección, al teléfono. Bien, esas son cuestiones generales para tener en cuenta al momento de ir a hacer la denuncia. Ahora, el acto más importante dentro de esta acción, que es denunciar, es el relato. Cuando quien es víctima o quien está transitando violencia familiar, de género o un delito de instancia privada, el relato del hecho, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta algunas cuestiones. Yo la resumo en 7. Primero, contar los hechos en forma cronológica. ¿Qué significa esto? Empezar por el último hecho, por lo último que ha sucedido. O, también es otra opción, contar primero el hecho más grave.
y a partir de allí armar, digamos, el relato, la historia de la situación de violencia. ¿Por qué esta diferencia? Si es la primera vez que soy agredida y fue hace 3 días, comienzo desde allí. Digo, tal día pasó tal cosa. Y de allí voy contando hacia atrás, ¿sí? Cómo empezó la relación, si fue la primera vez y así voy contando. Pero si hablamos de un vínculo de 30 años de matrimonio, donde el hecho más grave ocurrió el año pasado y ayer fue algo mínimo, pero fue la gota que derramó el vaso, bien, puede ser interesante comenzar a relatar desde el hecho más grave, ¿sí? Y luego, tranquilamente, continuar con el orden que vayamos sintiendo nosotras, que es el adecuado. Bien. Número 2. Describir con palabras simples lo que pasó, ¿sí? Yo como denunciante no tengo la obligación de usar lenguaje técnico, ¿sí? Bueno, si de casualidad una persona víctima es abogada, psicóloga o tiene alguna profesión, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a hablar en lenguaje técnico. Pero si soy una persona ajena a esas profesiones particulares, o, esos, o si pertenezco a una ONG, por ejemplo, saben muchísimo, entonces pueden hablar con lenguaje técnico en estos temas. Pero si carezco de esta formación en cuestiones de género, de violencia intrafamiliar, cuento como si contara una historia, como si charlara con alguien de confianza, ¿sí? Relato todos los hechos. Bien. Tercero, incluir fechas, lugares y horarios aproximados, ¿sí? Es muy importante para tipificar si hubo o no un delito e investigarlo. El lunes de la semana pasada, a tal hora, pasó esto. La Navidad del año 2023, el cumpleaños de nuestro primer hijo, cuando cumplía 5 años, pasó tal cosa. De testigo estaba mi papá, mi hermana, una amiga, un vecino. Como prueba tengo estas capturas de pantalla, de mensajes, estos mails, fotos, grabaciones de cámara de seguridad, todo lo que yo tenga para probar, para aportar a la causa, viene bien. ¿Sí? Perfecto. 4. Evitar minimizar o justificar lo sucedido. Esto es importante. Suele ocurrir con las personas que históricamente han sido víctimas de situaciones de violencia familiar, de violencia de género o delitos de instancia privada. Cuando digo delitos de instancia privada me refiero a abusos sexuales. Por lo general, el discurso, el relato de estas personas que son víctimas suele ser minimizar. Es decir, sí, bueno, ese día justo vino cansado de trabajar. Yo no sé, le pedí dinero para comprarme ropa para los chicos, para mí, comida, lo que sea, y se volvió loco, bueno, pobre. No está bueno. Si puedo evitar minimizar, sería lo ideal. Ni justificar tampoco, ¿sí? Que es más o menos lo mismo. Minimizar sería, por ejemplo, lo anterior es justificar. Minimizar sería, sí, es la primera vez. Me pidieron que venga a denunciar, pero fue un tirón de pelos, una cachetada nada más. Bueno, eso sería minimizar, lo cual también no ayuda al proceso de salir de estos vínculos, de estos ciclos o círculos de violencia. 5. Si hay testigos o pruebas, mencionarlos. ¿Sí? Esto va de la mano con el punto 3. ¿Sí? Cuando hablo de tal día sucedió esto, estaba tal persona, tengo para ofrecer esta prueba. ¿Sí? Todo esto va a formar parte, tengo aplausos de fondo, todo esto va a formar parte del cuerpo del relato de la denuncia y va a ser muy importante para la investigación de la causa. 6.
expresar cómo te sentiste o qué consecuencias tuvo para vos ese acto de violencia. ¿Y a qué me refiero acá? Una de las partes más subjetivas, ¿sí? Es decir, ¿cómo me sentí yo cuando mi pareja, mi padre, mi hermano, un amigo me agredió físicamente, psicológicamente, depende cualquiera de las modalidades de violencia, de los tipos de violencia? ¿Cómo me sentí yo? Triste, con miedo, angustiada, sorprendida. Es importante. Y también va de la mano con no evitar minimizar, evitarlo. ¿Sí? Yo sentí eso. Seguramente, ¿sí? Uno piensa, decir, no, pero capaz que lo que me pasó a mí no es tan grave. Eso va a depender siempre de la historia personal. Yo, al momento de hacer mi denuncia, tengo que expresar lo que sucedió y lo que sentí. ¿Sí? Bien. Séptimo y último punto, último tip o sugerencia, pedir ayuda para redactar si es necesario. ¿A qué voy con esto? Por eso es importante si puedo ir acompañada o acompañado por alguien. Porque obviamente, dependiendo, como les decía, de la historia personal, dependiendo del hecho concreto de violencia que sucedió, voy a estar con el ánimo de una forma o de otra, ¿sí? Porque puedo estar absolutamente en un estado de pánico o absolutamente golpeada, ¿sí? Lesionada. Entonces, quizás se me vayan algunos detalles o me olvide de algunas cosas. Entonces, por ahí está bueno si puedo tener al lado una persona que me dé una mano para constatar de que quede plasmado lo que yo estoy contando de la manera que lo estoy contando, que se redacte de esa forma, ¿sí? Eso es importante, muy importante, para tener en cuenta el momento de hacer la denuncia y el relato de los hechos. Recordemos al finalizar este acto, ¿sí? Que es una de las acciones que podemos llevar adelante luego de ser víctimas de violencia. Al finalizar está recomendado, ¿sí? Leer todo, ya lo dije en un principio, leer toda la denuncia, fijarme con tranquilidad, aunque hayan sido horas de espera, porque entiendo perfectamente que puede suceder que lleguemos y nos tomen la denuncia rápidamente, o puede suceder que estemos esperando 3 horas porque justo ese día hubo accidentes, otros hechos de violencia, etcétera. Tengo que estar preparada para todo cuando voy a denunciar. Entonces, con paciencia, leo todo el relato completo, si está lo que yo dije, cómo yo lo dije, si está correcto todo lo que sería los datos, domicilio, DNI, si hay hijos en común, las edades. Bueno, todo eso son muchas, muchas cositas importantes. Por eso estoy acá. Por eso hago este tipo de contenido para poder difundir información que sea lo más accesible a todos ustedes, para poder realizar mi denuncia de manera adecuada y que pueda surtir efecto, ¿sí? Para que no me tengan que llamar a los 2 días porque dije mal el mail o porque me olvidé el teléfono o por el número de teléfono. Si llego a esa instancia que es muy valioso y muy importante, bueno, me voy con paciencia, en el mejor estado de tranquilidad que pueda. Si me puede acompañar alguien, mejor. Y me tomo el tiempo para verificar que todo esté correcto. Pido mi copia, me la llevo a casa y dependiendo el hecho, ¿sí? Y de las medidas que yo he solicitado, que eso va a formar parte de otro video seguramente, va a depender si vuelvo a mi domicilio, ¿sí? Porque puede que el agresor esté ahí, entonces hay que esperar a ver qué dispone la autoridad de turno en ese momento, si es un hecho grave, ¿sí? Va a depender si retiro la copia, me quedo esperando a ver qué decide o si vuelvo a mi domicilio, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, cierro aquí y nos encontramos en el próximo video. Que estén bien.